Amigos, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Estamos hablando sobre los envejecientes. Obviamente, palabra bien amplia. Como dije anteriormente, presta atención todo el mundo porque no estamos hablando de la figura del envejeciente nada más, sino estamos hablando de la familia inmediata, de vecinos, compañeros de trabajo, instituciones donde están los envejecientes. Todos aquellos derechos o situaciones que son protegidas por ley que tienen que ver con los envejecientes. Obviamente, puede haber unas personas jóvenes viendo y dicen, "Mira, esa gente está hablando de viejos, eso no me toca a mí". Yo les voy a decir lo que mi padre decía siempre, que Dios lo tenga en la gloria, siempre decía, cuando le decían un comentario parecido, decía, rompe a orar tú ahora, a ver si tú tienes la suerte de llegar a la edad que ya yo tengo, ya yo la tengo. Empieza a orar tú ahora a ver si llega. Y a todos nos llega y es triste. Este comentario no lo estoy haciendo por líneas político-partidistas porque aplica a todos, por igual. Se ha dado ahora que no hay canas en el gobierno, pero no en este, sino en muchos gobiernos para atrás. Y lo que vale son estos famosos títulos de estas instituciones, etcétera, etcétera, donde tienen un aprendizaje extraordinario, una educación extraordinaria, pero ¿y la experiencia de la vida dónde está? La experiencia de haber tenido contacto con un gobierno. No la hay, no la hay. Por eso tenemos muchas de las situaciones que hemos tenido durante los últimos 12 años aquí en Puerto Rico, porque eso se ha puesto de moda. Las canas parece que le dan alergia a algunos. Vamos a hablar específicamente de los aspectos que cubre la ley. ¿Quién quiere comenzar? Son muchos. Vamos a ir uno por uno hasta donde podamos llegar. Licenciada. Bueno, a mí me gustaría hablar acerca de los derechos que tiene un envejeciente en un establecimiento de cuidado. Por lo general, cuando está el envejeciente en un hogar de cuidado, el que rige la vida de ese envejeciente es ese cuidador en ese home. Y muchas veces se olvida de que existe esta Carta de Derechos donde las restricciones del hogar chocan con esta Carta de Derechos. ¿Y qué es lo que prevalece? ¿La institución o la Carta de Derechos? Porque ahí es que tenemos que entonces saber qué es una Carta de Derechos. Una Carta de Derechos es una protección que el Estado me da a mí en contra de cualquier persona natural o jurídica. O sea, contra mi vecino, contra una institución. Y la Carta de Derechos prevalece, porque lo que tiene un hogar es una licencia, que es una cuestión administrativa, tiene un reglamento, que es una cuestión privada interna, y mi Carta de Derechos es una ley. Por eso, ese reglamento no puede ir por encima de la ley. No puede ir. ¿Qué hacen los reglamentos? Y esto es aquí que yo creo que hay que enfatizar. Los reglamentos dicen, las horas de visita de este home son de 2 a 5 de la tarde. No puede venir nadie a mi home en esas horas. Está equivocado. Para fines de su trabajo, puede ser que eso sea lo más adecuado. Pero mi envejeciente, el envejeciente, tiene derecho a recibir la visita de su hijo a una hora razonable. No vamos a decir que venga a las 12. Pero si el hijo trabaja hasta las 7 y va a dar una parada para ver a su papá o a su mamá, o a su tía, antes de llegar a su casa a las 8 de la noche, tiene derecho a ver, esa envejeciente tiene derecho a recibir esa visita. Y yo me alegro que traiga ese punto porque la mayoría de los lugares ponen unos horarios y coinciden con el que mencionaste, 5 de la tarde. A 5 de la tarde está la gente o saliendo del trabajo en el tapón. El que paga el home está trabajando. Y no vas a llegar. No vas a verlo. Entonces te tienes que limitar a sábado y domingo. No, porque ese envejeciente está allí adaptándose a una situación nueva, difícil, triste para él. Vamos a ponernos en los zapatos de ese envejeciente que tuvo que dejar su casa porque no puede estar solo porque sus hijos trabajan. Los olores de su casa los perdió, y yo traigo lo de los olores porque recuerdo cuando yo estaba en otras gestiones de trabajo, que los doctores, cuando nos hablaban acerca de la incapacidad y de Alzheimer, de si era mejor dejarlo en la casa que sacarlo a un home, el médico hablaba de olores. Y a mí me llamó eso la atención, y es porque el envejeciente
necesita estar rodeado de un ambiente que le sea familiar y si ya no puede moverse, por lo menos esas sensaciones de esos 5 sentidos los tenga allí. Ese olor a café de la mañana lo perdió, porque ya ese café que él olía, que él hacía o le hacían, ya lo perdió porque ahora está en otro lugar. Está también esos olores de su cama, porque ahora en esos homes las camas las limpian con Clorox y uno lo que siente es el olor a Clorox, ese olor que había de sus camitas con su jaboncito y se lo perdió. Y esas cosas las va perdiendo. Pero entonces también voy a limitar la visita única que tengo de alegría de que, mira, no estoy abandonado, porque está la sensación de abandono, de que solamente tengo que esperar a que vengan a verme el sábado o el domingo ya. Eso es suficientemente triste. Mire, es fuerte. Yo tenía a mi mamá en un home, mi mami falleció hace un mes, donde yo podía visitar 24 horas. Nos dio trabajo encontrarlo. Lo encontramos perfecto. Mi hermana o yo nos podíamos presentar a las 10, a las 12 de la noche. Mis hijas o mis sobrinos a las 1, a las 2 de la mañana, si estaban por la calle, se presentaban a ver a mami. Y no éramos los únicos. Y sin ningún problema. Y yo solamente la tenía en otro lugar y la movía a ir precisamente por eso. Porque yo digo, de 1 a 5 me pueden montar tremendo teatro ahí. Exactamente, gracias por entonces, traer lo que yo le iba a traer. El envejeciente no te lo va a comunicar. No, y posiblemente porque tiene miedo. No, y si fuera mi mamá con el Alzheimer tampoco me lo iba a comunicar. Y no quiere decir que no esté pasando. Sí. Pero cuando tú tienes un home que tú abres la puerta 24 horas por el derecho que tiene uno, o el envejeciente, como usted dice, de ver a uno, te da como que cierta garantía. Yo me puedo presentar a cualquier hora. Aquí no hay un show montado por 24 horas. Y me alegro que traiga lo del show montado por 24 horas, porque el problema con esos horarios rígidos es eso que estamos hablando. Yo he sabido bueno, eso sale públicamente, que bañan a los viejitos con manguera, ¿ok? Recuerdo de un caso en Mayagüez, en la calle Mayagüez, que los ponían en las sillas plásticas y los amarraban la manguera, sí. Y les pegaban manguera para bañarlos. También los amarran. Supe también que si deambulan, o sea, que caminan, que no están postrados, molestan. Y personas que entraron caminando, como a las 3 semanas ya no caminan. Es sospechoso. Y a uno le dan unas pastillas para que duerman 18 horas al día. Ese es lo otro. Déjame decirte, ahí yo traigo el siguiente comentario, licenciada. Eso que usted está diciendo, yo lo he visto por los años que tuve a mami en hogar. Lo que requiere es conciencia de esa persona que trabaja ahí, que el turnover es grandísimo, de esa persona que trabaja ahí, de entender la condición que tiene ese paciente. Y es normal que esté gritando, auxilio, auxilio, me quieren matar, y está sentado en una silla, o sea, pero tú no puedes ir para allá a darle un tapaboca. O sea, ese es el mundo de esa persona. Y el que lo está atendiendo tiene que entender eso. Sí, tiene que entender cuando dice, mira, yo tengo hambre porque no me han dado comida, acaba de comer, pero mira, ven acá si tú comiste ahora mismo. No, tienes que entender que esa persona no tiene noción de eso. Y esos son hechos, esos son realidades. Pero te digo una cosa, y perdona que te interrumpa. Yo sé que la ley va bien lejos, pero nosotros los hijos somos los primeros responsables de estar pendientes a eso. Porque usted no va a entregar a su papá o a su mamá, siendo ese caso, una tía, el caso que sea, a una institución de esta y que se encarguen de ellos el resto de la vida y ya yo acabé. No, tú no has acabado. Esto es hasta el último día de vida. O sea, tú tienes que estar verdaderamente pendiente continuamente. Y esa carta de derecho que usted dice de los envejecientes, yo no la he visto. Pero yo pondría como reglamento que estuviera puesta en todos los asilos para que cuando la familia vaya allí y lo lea, sepa de los derechos que puede estar reclamando. Yo no la he visto tampoco publicada. No, pero debería de estar. Esas son las cosas que cuando hacen las legislaciones o los reglamentos
debería estar puesta donde están las personas que le interesa saberlo. O sea, yo no voy a ir a buscar la ley como hacen ustedes, a buscar la Carta de Derechos para empaparme en eso, no. Y la mayoría de la gente no sabe ni que existe. No sabe ni que existen. Es verdad. Cuando se hacen las leyes deben tener también pensar en ese tipo de situación. Mira, estaba leyendo, eso es importante y me parece que es lo lógico, pues si lo tenemos para hostigamiento sexual en empleo, que la ley dice que se pondrá en lugares públicos del edificio o del trabajo, lo tenemos en los hospitales que hace la advertencia de la obligación del hospital de recibir una persona para darle los primeros auxilios si no tiene plan médico, y luego que se estabilice la persona podrá salir o será trasladada a petición del paciente. Eso no, con esta Carta de Derechos no está. Estaban viendo, y esto lo quiero traer porque me acordé de las directrices adelantadas que hablamos la semana pasada con relación a lo de las tutelas y el poder duradero. Estuve trabajando con la redacción de la declaración jurada para el tratamiento médico en caso de que yo no pueda tomar la decisión por mí mismo o por mí misma. Y no es una declaración jurada, ¿puedo decir la palabra? Trililí. Está hay que hacer casi como un testamento y es una declaración jurada. Y estoy viendo aquí que en esa Carta de Derechos dice que menciona que se le ponga en el expediente del centro de cuidado que no lo utilicen al envejeciente, esto tiene que ver con lo que habló el compañero, para recibir tratamiento experimental. Eso sería... Pero si lo trae es porque algo pasa. También vemos que esta Carta de Derechos es contra el Estado, los centros de envejecientes del Estado. ¿Podríamos decir que un hogar sustituto del Departamento de la Familia es un hogar del Estado? Es una buena pregunta. Bueno, responsabilidad del Estado pública, que lo ¿verdad? puso allí. El Estado es el que ahí vamos. El Estado es el que lo puso ahí es allí. que vamos El por Estado, parte. Da la con esa licencia. ¿Quién es el que me puso allí? Ahí Claro, tiene que ver cuando el Departamento de la Familia interviene en estos casos. Es en casi todos los casos. Que viene el Departamento de la Familia, toma custodia legal de ese adulto, que a mí siempre eso me ha chocado, pero porque eso de decir que yo tengo la custodia de un adulto, a mí eso como que me... Ahora, lo que sí hace el Departamento de la Familia para plantearle al juez si toma la custodia como tú dices o no, es si la persona está en su sano juicio. Si la persona está en su sano juicio, y así lo entiende el juzgador, nadie decide sobre él. Si la persona no está en su sano juicio, y eso normalmente el juez tiene acceso a eso porque en casi todos los casos interviene el Departamento de la Familia, por no decir en todos, y hace un informe social sobre esa situación. Y Sí, esa es la primera información que tiene el juez sobre esa persona, de si creen que esa persona está en su sano juicio o no. Si ellos creen que no está en su sano juicio Pero yo cuestionaría eso. y recaudan la evidencia médica al respecto, entonces pasan a hacer Sí, eso. pero licenciada, Pero a mí le voy a decir, yo tengo la experiencia de que, y voy a traer a mi madre otra vez, mami tenía Alzheimer, y mami ni para adelante ni para atrás, o sea, fue progresando, al principio no reconocía hasta que llegó el punto de cero. Y yo sé que cuando tuvo que ir a una institución, a un hospital, por una situación que le surgió de emergencia, obviamente yo llegué allí a la misma vez y inmediatamente yo firmé un documento. No la puedes entubar, no le puedes hacer nada, no me venga con experimentos, o sea, no le puedes hacer nada, que no me lo diga. Porque y usted era el hijo entubarla, mayor. sí. Ajá. Pero estaba mi hermana también, pero cuando llegamos también al home o asilo, yo firmé el mismo documento. Y dije, no, pero yo no lo estoy haciendo por capricho mío, es que mi madre siempre dijo, Sí, mi mamá también. yo no quiero que a mí me entuben o me hagan esas cosas. Y yo dije, pues mami, no te preocupes, que yo me voy a encargar de eso si estoy aquí, ¿no? Si no, pues se encarga mi hermana. Pero así lo hicimos. Pero estaba claro que ella no tenía poder decisional Pues ninguno. esa información debe estar en el expediente. ¿Qué Sí. cosas yo me he encontrado en los casos que he atendido?
que solicitamos copia de lo que hay dentro del expediente del hogar de ancianos y no lo quieren dar. Entonces hay que utilizar la ley 140 de estados provisionales de derecho que provee que cuando una institución no le quiere dar a uno copia del récord médico, uno tiene que ir por la ley 140 para que le den a una copia del expediente médico. Lo tuve que utilizar lamentablemente en un caso. ¿Y IPA no protege ese expediente médico? Lo que pasa, bueno, yo no sé qué diría Pizarro, Recuerda pero... que es una determinación judicial. Ajá. Y ahí IPA tiene que ceder ante una determinación judicial. No, y cuando también ya está en cuestionamiento, las reglas de evidencia de Puerto Rico dicen que cuando ya está en cuestionamiento una cuestión de el estado de salud o mental de una persona, pues esos privilegios ya cesan, obviamente dentro de lo que es la solicitud ante el tribunal. Mi experiencia con cualquier tipo de expediente médico es que no lo proveen hasta tanto y cuanto existe una orden judicial al respecto. Y una vez existe la orden, no puede haber problema. Pero hay que llegar hasta allá. Hay que llegar hasta allá. Es lo que, volvemos, si el hijo o la hija es la que paga el home, si son los que firmaron el contrato, por favor, no me vengas a decir que tú no me puedes dar copia del expediente médico de la persona que yo te ingresé, que no puede tomar decisiones por sí misma, para tú decirme a mí cuando yo necesite examinar ese récord, a ver, yo quiero ver. Total. Te dicen que no. Total, si decides llevártelo del hogar, ese expediente tiene que acompañarlo al otro hogar. Exacto, es algo. Si tú lo cambias del hogar, dice, no me lo vas a dar, me lo llevo a otra institución que atiendan mejor a mi familiar y ese expediente tiene que irse con él. Pero entonces esas son las banderas que me dicen a mí que el cuidado que le están dando allí no es el mejor. Porque un expediente legal, un expediente médico de un paciente en una institución y también en un consultorio médico es del paciente. Y cuando se pide, se le tiene que dar sin estar diciendo para qué tú lo quieres. ¿Me vas a demandar? Yo le tengo que sacar copia, ojo, porque esto lo dicen los casos. No permitan que se tarden una semana, un mes. ¿Por qué? Porque lo están adulterando. La presunción es que lo están adulterando. Entonces le dan al paciente la copia y no el original. El original es del paciente. Si yo como abogado, a mí un cliente me renuncia y me dice, deme el expediente, yo le digo, ¿me puede dar para organizarlo? Mire, ¿me puede dar un tiempo? No, yo lo quiero ahora. ¿Sabes? Se lo tienes que dar ahora porque no es tuyo. Lo mismo pasa con los expedientes médicos. Sí, por lo menos ya los expedientes médicos está habiendo un cambio y es a los efectos de que ahora los expedientes médicos son digitales y eso una vez el médico lo pone en digital, no puede sacarlo. No lo puede adulterar. No puede sacarlo. Eso ya está ahí, no lo puede alterar. Lo puso, ya no viene hacia atrás. O sea que ahí un adelanto tremendo. No hay oportunidad de adulterar nada. Eso es muy bueno. Qué bueno. Lo que pasa es que no todos los médicos lo tienen porque cuesta mucho dinero tenerlo. Sí, pero lo van a tener que tener por ley. Sí, por pronto, ley, pero ahora mismo es opcional y cuesta mucho. Yo creo que es Tiene ventajas y desventajas. No sé, pero no quiero adivinar, pero creo que el 2020. Tiene ventajas y desventajas porque también es muy fácil que la medicina que se ha prestado, ¿verdad?, para muchas cosas, más allá de la salud, es triste decirlo, ¿verdad?, pero como que ha habido otros intereses, es muy fácil establecer un carpeteo. Claro, con ese pero por lo menos los médicos eso es una nota los médicos que están optando por tener expediente digital, que tengo amistades que lo tienen, lo están optando por sabiendo que lo que escribiste ahí se quedó, porque pues le es más práctico, le es más cómodo, lo encuentran mejor, nunca se les va a perder, la oficina se incendia, ese expediente está seguro porque está en una nube. Partimos del hecho de que tú no tienes que mentir, no tienes que esconder lo que claro. ¿verdad? Este tipo de profesional no les preocupa eso, sí, porque sabe que una vez escriba eso ahí, ya eso ya se fue y no lo puede arreglar.
Yo no sé ustedes, pero yo he visitado a un médico que una vez me hace una evaluación de lo que sea, y escribe y todo, saca copia y me la dan. Eso iba a decir, hay un hospital, no voy a decir el nombre. Puedes que puedes decirlo en confianza. ¿Sí? Sí. Ok, pues el hospital Pavía. Ujú. Hay muchos. Pues, Todavía hay más de 30 el de hospitales. Atorrey, el de Atorrey. Ok. Que cuando uno va a la sala de emergencia, le dice que si uno quiere, es opción de uno, copias de ese expediente médico de lo que ocurrió en ese día, se lo envían a uno por correo electrónico. Sí, Yo Pavía. creo que eso es una práctica excelente. Yo te voy a decir algo. Esto es una experiencia que me sucedió. Yo llevé a una de mis hijas, estaba casado en ese momento, llevé a una de mis hijas a una sala de emergencia. Y allí estuvo, qué sé yo, el diagnóstico que hizo el médico era totalmente errado. Era un viernes y dijo, la tengo que dejar hospitalizada, era un weekend largo, porque puede tener una artritis, qué sé yo, bueno, 20 cosas. Dijo, estoy hablando de una nenita. Ajá. Y la nena llorando con un dolor en la pierna. Yo, pero es que esto no puede ser así, doctor. ¿Y qué van a hacer de aquí al martes? Ah, porque en el fin de semana no podemos hacer nada. Yo, pues entonces, ¿por qué me la estás dejando aquí? A todo esto, ese médico no le ha mirado la cara, ni la pierna de mi hija, ni una sola vez. Y yo estoy sentado con ella en la falda. De más está decirle, ¿verdad? El revolú que yo formé con el asunto, llamé y pedí de urgencia privilegio. Llamé hasta el presidente de la asociación médica y llegó allí. Mi hija tenía varicela y le había salido la primera detrás de las rodillas y eso era lo que le dolía y no podía doblar bien la pierna. Eso es, uno tiene que estar encima todo el tiempo, porque si tú no lo estás, te pasa con tu niño, pero te pasa con tu papá o tu mamá o tu tía, el envejeciente. Tenemos que estar ahí sharp. Pero mi ex esposa es bien meticulosa. Y cuando llegó la factura del seguro médico, ella no la pasó desapercibida, eso lo paga el seguro médico y la gente se olvida. No, ella la cogió y dice, pero ven acá, Jorge, aquí dice que a la nena le hicieron esto, a la nena no le hicieron esto. Aquí dice que a la nena le hicieron esto, a la nena no le hicieron eso. Aquí dice lo otro, pues estamos hablando de cientos de dólares. Y no voy a mencionar el hospital, bendito, porque cientos de dólares. Y ella cogió eso y ella fue al seguro médico directamente. Y dijo, mire, a ustedes le están facturando esto para que ustedes lo paguen. A mi hija, y yo se lo digo, y está mi esposo también disponible para hacerlo por declaración jurada, no le hicieron nada de esto, no paguen eso. O sea, que tenemos que estar pendientes. La gente dice, eso lo paga el seguro médico, lo pagas tú porque el año que viene te suben la prima. Sí. Por los gastos innecesarios. Sí, o sea, es verdad. Claro. tenemos que estar pendientes. Eso es una parte, pero yo creo que es bien importante que tengamos eso y chequear bien los expedientes. Yo, por ejemplo, cuando mi mamá caía en el hospital y venían las enfermeras con el carrito, que ahora tienen computadora. ¿Qué es eso? ¿Qué le vas a dar? Sí. Claro. Y ha habido medicamentos que he dicho, no. Ese Sí, no sí, lo eso toman. es para... No, yo hablé con el médico, yo sé exactamente lo que ella se tiene que tomar. Claro. Pero esto es una orden médica. Llámate al médico, pero no se la vas a dar. Y uno Y cae como tú no en tienes pánico. idea las veces que es un error que se ha cometido, un error humano Claro, claro. que se ha cometido. Pero hay que tener cuidado con los errores y la medicina. Sí, mira, Ole, yo, hablando de experiencia de hijo, yo tengo un hijo nada más. Mi hijo tenía 6, 7 añitos y él cojeaba de sus piernas. MRI, todo, nada salía. Y en última instancia, digo esto porque la persona aún vive. En Trujillo Alto hay un señor que le dicen Don Lolo, que él santiguaba. Él se curó a mi hijo. No le tomó 10 minutos. Jesus Christ. Le manipuló ciertos tendones en ambas piernas. Jamás. Wow. Experiencia sobre todo. Eso es la realidad. Bendición tiene ese señor. Sí. Sí, tiene eso como- se que llaman tiene- dones de sanidad. Que tiene como 100 años y todavía yo paso por allí y lo veo en el balcón de la Ay, casa. caray. Esos eran los que perseguían en el Yo tiempo voy a ir de allí las para que me brujas. enderece. Continuamos con los otros puntos de la ley. Pues aquí está mencionando que si uno ingresa en el home o en el hogar de ancianos, no lo pueden discriminar por la fuente que va a pagar ese servicio. ¿Cómo es? Por ejemplo,
y eso pasa hasta en los niños pasa. Si este anciano viene por el departamento de la familia. Lo señaló a él. Yo no he dicho nada. Si este anciano viene por el departamento de la familia, no me puedes decir, estos son los del departamento de la familia, lo vamos a tratar diferente. O como está pasando con alguien que yo conozco, la mamá recibe el seguro social el día 3 o 5 de cada mes. Pues la del home está peleando con el hijo. No, que tiene que ser el 1, tú no me puedes pagar el 3. Cuando venga el seguro social tiene que ser el 1. Mire lo que dice la ley. Lo voy a leer. No ser objeto de discrimen por razón de que el pago al establecimiento proceda de determinada fuente a los fines de su admisión, traslado o dada de alta del establecimiento. Si el pago de ese envejeciente llega el día 5, tú no puedes estar diciendo, me tienes que pagar el 1 porque el pago del envejeciente viene el 5 y viene de la fuente del Seguro Social. Eso es lo que dice la ley. Pues ya se lo voy a decir al amigo mío. Entonces. Eso pasa mucho. Sí, pero es que no se supone. Pasa. Y él está buscando cómo cuadrar los chavitos de él con los otros para poder pagar el 1, porque para que no saquen a su mamá de allí. Sin embargo, hay otro, unas amistades mías son dueñas de un hogar de ancianos bien cerquita de aquí, del canal, y se ha dado, por lo menos yo sé de un caso, donde el hijo se olvidó de pagar y el hogar se hizo cargo de la señora. También, como hay unos, hay otros. Hay gente buena, con compromiso. Y el hogar se hizo cargo por muchos años de la señora. O sea que hay hogares y hay hogares. Claro. Vamos a ser claros. Hay unos que son, bueno, la mayoría son puros negocios. Y no entra lo que hablamos al principio del programa que yo le decía a la licenciada. Ese toque humanitario lo hemos perdido. O sea, este que está aquí es un cliente, yo nunca voy a estar ahí. Un familiar mío nunca va a estar ahí. Sorpresas te dará la vida. Hemos finalizado nuestra primera hora, pero lo bueno es que tenemos otra que dará comienzo después de esta pausa. Amigos, no se retiren.